representa el altar, bueno, dicen que es San Juan porque dice cuando San agacha el dedo, eso que dieron una pedrada, todo el mundo, pues un San Juan, la Madre Cabrini, aquí está, este es el primer santo americano, Niman, de apellido Niman, un santo que esa la conseguí en un anticuario por allá. Estos son restos de esto, esta es peruana. ¿Qué más? Hay Niño Jesús que tiene de Bolivia, esta es del Valle, que mi mamá la hizo. Estos Niños Jesús viejos, de más de un siglo, algunos tienen más de un siglo. Y estos crucifijos también son antiquísimos también, que los tenía la familia de Bolivia también, porque tuvieron muy buen ojo en buscar una cosa bonita. Y este es San Miguel Arcángel, ¿no? No, esta es la Virgen, esta es una Virgen. Una Virgen. San Miguel Arcángel lo tengo aquí, mira donde tengo a San Miguel Arcángel, que lo tenía de fondo en los programas ahorita, porque esto me lo regalaron una gente que le hice un favor en Nueva York, los ayudé con el hospital y entonces me regalaron a San Miguel Arcángel aquí. Esa es una pieza peruana. Y la compraron en un anticuario que yo los llevé para que la compraran porque me querían regalar el santo y me iban a regalar unas monedas y les dije, no cambien las monedas por eso, y prefiero una colección de monedas, que voy a hacer yo como una colección de monedas. Entonces, ¿no? Y para compensar para compensar tengo a Mao Zedong. No, esa es obra de arte, por obra de arte, no por otra cosa. Y José Gregorio, Nelson. Y José Gregorio tengo uno pequeño allí, ahí hay uno pequeñito por allá. ¿Dónde está? Aquí está, José Gregorio está aquí está. Lo estamos Míralo haciendo por aquí está, no, lo está buscando, mira dónde está. Una tallita andina, esa es una tallita de los Andes, mira, aquí está. Ahí está José Gregorio. Así que ahí tengo a la de Satanudo guindando porque quiero que me consiga mi pasaporte que me lo quitó Maduro. Entonces me tengo hecho como 10 novenas. Me nació un nieto, chico, y ya tiene 9 meses y no lo he podido ver en Miami, un carajito, el primer nieto varón. Y este es San Isidro Labrador, porque también se han conseguido cosas. Este se lo compró una señora que fue a pedirme en la radio cuando Bolívar era nada, y me dijo, ay, regáleme, cómpreme esto por algo. Y yo lo compré, una talla en madera, no sé, una cosa bellísima. Y hay muchas antiguas, trajimos unas en Tailandia, conseguimos, en otro, estas otras han regalado de aquí, es decir, hay un poquito de tallas de distintas partes. Por lo menos esta la conseguimos en Macao, en China, donde los jesuitas tuvieron la primera universidad en esa zona. Entonces ahí había una venta antigua y como en China no le paraban a los católicos, entonces la compramos barata. Y estos son por atrás más o menos hay otros, pero más o menos hay unas viejas, uno no sabe ni quiénes son porque también teníamos. Y estos son unos íconos rusos que compré yo en Rusia en un viaje. No, los compré en Turquía en un viaje. Y estos sí son antiguos, muy buenos. Y este es uno que tenía Bolívar, consiguió Bolívar en una iglesia, pero como los ponía enfrente. Esto básicamente, ¿sabes por qué? Es las tapas que le ponen de metal, porque los ponían frente a las velas. Y entonces para protegerlos, tú le quitas esto ahora y ves esto quemado y el resto está en los colores resplandecientes originales, ¿no? Entonces por eso era el secreto de esto. Este es el San Nicolás de Rusia. Bueno, un poquito de todo, sí. Un poquito de todo, que aquella es una virgen peruana que se la trajo Bolivia de Lima, de Quito, perdón. Así que eso es todo lo que hay más o menos de imágenes. ¿Su formación católica en la Salle de la Colina tuvo influencia en el interés que tuvo por la fuente eclesiástica? Bueno, yo creo que la fuente eclesiástica me llamó la atención porque era noticia, básicamente porque era noticia en su momento y fue noticia muchas de las cosas que han pasado. Entonces, así arranqué, pero no específicamente dedicado a esa fuente, sino que dedicado a la noticia, y me tocaba cubrir como reportero en la calle cuando empecé, estando estudiando todavía periodismo en la Católica, ir a todos los eventos pues, que la iglesia convocaba, porque pues, el Radio Aeropuerto me asignó a mí para que tuviera que ver con el centro de Caracas, donde estaba la catedral, el arzobispado, la gobernación, todas esas cosas.
yo me fui a la Salle de la Colina, empecé en la Salle de la Colina, me gradué, empecé en el Colegio de América y Monseñor Luca Guillermo Castillo, que era el arzobispo de Caracas, muy amigo de mi padre y sobre todo de un tío mío, Pedro García Clara, que era coreano, me logró que me aceptaran en la Salle de la Colina a mitad de año, por esa relación que había con él. Bueno, y así fue mi relación con la Salle, empezó de inmediato con el hermano Carlos, el hermano Luciano, otro más, y el hermano Felipe Peñalosa, que también vengo a mencionarlo, porque él hacía pruebas de vocacionales, a ver si a qué carrera uno podía seguir. Y yo iba a estudiar arquitectura, me fascinaba la arquitectura paisajista y me quería meter a la escuela de arquitectura. Y él agarró y me hizo un test, no chico, tú sí eres una periodista y ahorita la Universidad Católica está empezando el periodismo y aceptan con tercer año, luego con cuarto y luego solo bachilleres, así que tú puedes hacer, porque tú no haces el quinto de bachillerato aquí y el primero de periodismo. Y así yo hice el quinto de bachillerato en La Salle y como aceptaban sin bachillerato los primeros 3 años, en las tardes iba a la Católica y ahí hice el primer año. Así que yo en el 62 que me gradué de La Salle ya llevaba un año de carrera y me gradué después en el 65, porque con 3 años más eran 4 años. Hablando de la UCAP de repente sentó esas bases para ese amor que de repente usted le afloró frente a la fuente eclesiástica. Yo me entusiasmé muchísimo en la Católica porque el padre Ancísar, jesuita, que era el director de la Escuela de Periodismo y fundador, lo entusiasmaba a uno con la profesión y con la carrera. Y los profesores eran muy buenos, ahí tuve yo, imagínate, Gloria Stoll, de profesora, Hugo Briceño Sala, Luis Herrera Campín nos daba clases de historia. Bueno, era una playa de maestros y de profesores. Y en meter en periodismo el ciudadano Oscar Llanes, que era también profesor de reporterismo y que me ligó después porque me fui con él de Venevisión, etc. Pero con la iglesia tuve gran relación, te digo, primero por lo de Monseñor Castillo, luego por lo del hermano Felipe Peñalosa de la Salle de la Colina, luego con la Católica, con Ancísar, con mucho más, pues los rectores de la Católica. Hoy día todavía pues yo he mantenido esa relación. Yo me gané un premio de periodismo y se lo regalé a la Católica en su momento. Es decir, eso es nada, pero es por la relación que siempre ha habido y que me he mantenido de benefactor en lo que he podido, en lo que puedo hacer por la Universidad Católica, siempre lo he hecho, ¿no? Y por supuesto me ha tocado esa relación con la iglesia, porque como les decía antes, me tocó cubrir la visita de Juan Pablo II en las 2 oportunidades que vino, ¿no? Seguirlo, acompañarlo, me impactó muchísimo y siempre se lo dije a Porra y a todos los demás, que el Papa Juan Pablo II, cansado y todo como estaba, tenía una fórmula para descansar y yo lo vi y le pregunté, le digo, ¿y eso es para descansar? Y me decía, se ponía a orar y se ponía los dedos aquí y entonces se arrodillaba y pasaba como 15 minutos así y se levantaba enérgico y todo. Eso lo vi yo en la Catedral de Caracas y me impresionó, pero eso no era noticia, era una cosa como uno saberla, ¿no? Bueno, porque está bien, porque la agenda que tienen ellos es bárbara. Así y esa es una pregunta natural, ¿cómo descansan? Yo conocí al Papa Paulo VI en Nueva York porque fue la primera salida del Papa al mundo. Y yo estaba en Venevisión y logré, Oscar Llanes me dijo que, bueno, que si conseguía ir, que si podía ir. Yo le dije, claro que voy, yo me voy para allá. Y efectivamente, pues me tocó irme con María Pavón, que era periodista, que murió hace apenas 2 años, era periodista del Nacional, y el Gordo Pérez, que era el gran fotógrafo del Nacional, y fuimos a cubrir la primera visita de un papa al exterior, fue a Nueva York. Entonces, bueno, hay anécdotas grandes de María E, también del Gordo Pérez. Yo le conseguí que estuviera sobre la iglesia de San Patricio. Ellos no hablaban inglés, yo sí hablaba, entonces le conseguí que le dieran permiso para colocarse encima de la iglesia de San Patricio del Rockefeller Center y tomó unas fotos extraordinarias que estuvieron en la primera página del Nacional y de otros periódicos, porque pero tuvimos buena coincidencias divinas, celestiales, digo yo, porque se fueron abriendo las puertas para que pudiéramos
continuarse, seguirlo por todos lados, llegar a Naciones Unidas, que yo les contaba que cuando voy subiendo por la escalera automática al salón de sesiones, él venía bajando, el Papa Pablo VI, y yo de la emoción de verlo primera vez le agarré la mano y casi lo tumbo, ¿no? Porque una subía y una bajaba en las escaleras. Y bueno, y luego me tocó siempre, bueno, estar cerca del Vaticano con lo que pasó con Monseñor Urosa cuando lo nombraron cardenal, y decir, bueno, y después con Porras, pues también yo fui cuando lo hicieron cardenal, a la ceremonia. Entonces, es decir, he tenido muy buena relación con la iglesia de toda la vida, y cuando me estaban llamando ustedes para esta entrevista empecé a buscar las coincidencias, qué cosas que me pasaron y tanta relación que ha habido con hermanos lasallistas, jesuitas, sacerdotes, con obispos, con monseñores. Le decía Monseñor Lucas Guillermo Castillo, después vino Monseñor Rincón Bonilla, que me tocaba entrevistarlo cada rato en la arquidiócesis, y así fue, pasé por muchos de ellos. Siempre fueron, yo me fui después de 10 años casi para Estados Unidos y perdí un poco esa relación, pero establecí esa relación con la iglesia en Estados Unidos, con la iglesia de San Patricio, pero siempre he estado ligado. Nelson, las coberturas o los acercamientos a las autoridades eclesiásticas venezolanas en el pasado, por ejemplo, cuando estabas comenzando periodismo, ¿cómo lo ves ahora? ¿Era fácil acceder a ellos? Sí, mira, claro, lo que pasa es que eran cuestiones muy específicas, en las que una reunión que invitaban para dar una conferencia, una rueda de prensa o conferencia de prensa, como decía, pero yo creo que hoy día hay mucho. La iglesia está más presente en todo, y en la parte noticiosa también, y entonces tú tienes desde Monseñor Moronta hasta el cardenal, y pasas por una cantidad de obispos y sacerdotes que hacen labor social, que tienen actividad en la calle y también que han defendido la libertad, y eso es importantísimo. Entonces yo creo que pues son otros momentos, y lo están haciendo muy bien, siento yo. ¿Cómo fue la cobertura de las dos visitas del Papa Juan Pablo II ya a detalle? Bueno, la primera visita y la segunda. ¿Cómo la viste? En una estuve yo en Radio Caracas Televisión y en otra estaba en Venevisión. Entonces, bueno, fue impactante. Yo creo que eso levantó el fervor y la credibilidad de la iglesia muchísimo. Y los eventos fueron eventos muy bien montados, extraordinarios. Bueno, y el Papa era muy carismático, tan es así que bueno, que es uno de los santos hoy, ¿no? El Papa amigo. ¿Y en el segundo veías cambios respecto al primer? No, bueno, yo creo que el cubrimiento del primero fue la noticia. El primero fue más noticioso porque era la primera vez que venía. El segundo era como una reiteración del cariño que había por el país y todo eso. Y fue la gran misa aquella en Montalbán y todas estas cosas, pero las dos impactaban de distintas formas. Valoración de los cardenales que ha habido, bueno, desde que estás activo políticamente. Perdóname, yo fui muy cercano también al cardenal José Humberto Quintero. Yo era muy muchacho, como siempre llamaba la atención de que un carajito yo estaba estudiando periodismo, y el último año de La Salle, yo empecé a los 16 años a trabajar en la calle, entonces de periodista, pues. Yo empecé en el 65, cuando apenas me gradué, empecé a trabajar, y ya estaba antes haciendo pasantía. Entonces, bueno, toda esa playa de dirigencia de la iglesia, pues siempre me tocó verla y conversar y entrevistar y todo esto. El cardenal Quintero pues fue el primero, y también fue una maravilla de persona, y además era gocho, entonces todo eso sí lo acercaba a uno mucho más también. Luego me tocó, después vino el Lebrun también, que fui a Roma. Después vino el cardenal, el tercero, el que fui con él. Después, cuando vino el deslave de Vargas, fuimos en el helicóptero de Venevisión a rescatar las reliquias de la iglesia que había sido llena de agua en los corales. Pero ¿cuál era espérate, ¿qué cardenal? Ignacio Velasco. Ignacio Velasco, el cardenal Velasco, exactamente. Tuve algún, pero no una relación tan fluida como con Urosa. Lo había visto en Roma cuando me tocó ir con José Visconti, que ya fuimos al seminario. Ellos tienen un seminario de
Sí, de formación. Sí, pero que es muy conocido, donde estaban todos los que están ahorita, muchos de los obispos aquí estaban todos allá en ese momento. Entonces, bueno, siempre ha habido pues ha habido hemos hecho buenas migas, ¿no? ¿Y Porras? Ah, no, bueno, entonces Porras ha sido especial porque Porras realmente primero es amigo de muchos años. Antes de ser una gran figura, lo conocimos en los Andes, lo conocí aquí en Caracas, establecimos una relación con él y siempre he estado al lado ayudando en todo lo que ha planteado y varias veces hemos hecho reuniones aquí con él, en mi casa, con alguna gente que le interesa que se conozcan lo que está haciendo la iglesia. Bueno, yo creo que ese es un cardenal que tiene los pies en la tierra y que está muy cerca de todos, entonces no se ha hecho distante, que esa es una gran diferencia porque algunos cardenales, no aquí en todas partes, se hacen a veces distantes. Hay una anécdota interesantísima, aquí hubo un nuncio que fue Monseñor Luigi D'Adaglio, ese fue un nuncio muy conocido aquí que tuvo mucha actividad. Luego fue ascendiendo y terminó siendo cardenal, pero fue nuncio en España como cardenal D'Adaglio, nuncio. Y nos tocó vernos cuando la muerte de Franco. Un profesor de la Católica, de apellido González, había estado muy cerca de lo que era el gobierno español en ese momento y me dijo que fuera a los funerales, que fuera a ver todo aquello como noticia y tal. Y me encontré al cardenal D'Adaglio y había tenido un rifi, como dicen, con la gente del Opus Dei allá en España. Entonces había como una tensión muy grande porque el obispo de Madrid era total que hubo algunas diferencias de criterio y estaba como muy golpeado y muy amenazado. Entonces me dice que él quiere venir a Venezuela otra vez para recordar Venezuela y tal. Y yo le digo, no sería buen momento este, me dice, el momento sería óptimo. Entonces yo llamé a Simón Alberto González, que además primo mío, Gocho también, que era el ministro de Exteriores. Le dije, mira, yo creo que se le hace un apoyo a la iglesia si logramos que D'Adaglio pueda ser invitado y tal. Efectivamente, Luigi D'Adaglio vino, fue invitado, se hizo una reunión en la Cancillería con todos los obispos y todo. Fue algo extraordinario y le sirvió para que bajara la tensión que había allá en España tras la muerte de Franco, porque los muy conservadores pues no querían más apertura. Entonces, bueno, eso fue interesantísimo y con él yo lo visité en la nunciatura allá, entonces siempre tuve magnífico, él era D'Adaglio Sarli. Entonces decíamos eso, entonces me decía, somos unos primos por un error ortográfico. Sí, que me estoy recordando ahorita de lo que son pues las relaciones que he tenido con la iglesia a través de los años. Hay una anécdota muy bonita que es Laureano Márquez. Hay una anécdota importante, fresca. Laureano Márquez, que es queridísimo amigo y colaborador de Bolivia, pues se nos ayuda y toda la llamada, de verdad un tipo extraordinario, un cura de civil, que digo yo. Nos fuimos, él me dijo que antes que empezara toda esta situación económica tan dura y el hambre y toda esta cosa, me dijo, chico, a mí me gustaría ver si pudiéramos hablar con el Vaticano, porque yo creo que la iglesia es la que debe encargarse de traer los medicamentos y la comida. ¿Y cómo haremos para hablar con Parolín y tal? Ya que Parolín era cardenal, estaba secretario de Estado. Entonces yo llamé al cardenal Parolín, a quien también había conocido aquí bastante. Tengo una anécdota de ellos muy buena porque te acuerdas que hubo un asilado en la nunciatura y entonces en una reunión que tuvimos en la embajada de Marruecos, estaba José Vicente Arrejal, que era vicepresidente de la República, y él me dice que iba a hablar con él, que quería hablar con él porque tenía un problema grave con el asilado que había allí. Y entonces yo le digo, no, pues si yo le presento a José Vicente y le digo, mira, quiere plantearle algo. Ya lo conocía, pero se lo acerco. Entonces él le dice, mira, esto es una cosa importante. Nosotros somos muy austeros, allí tenemos las monjitas que ayudan y tal, pero ese gordito que está asilado se come 4 arepas por la mañana, 4 arepas al día, 4 arepas en la noche. Todas las necesidades que tengo, la despensa se va rápidamente. Entonces, traten de darle salida del país, porque nosotros
es mucho lo que come. Entonces, y así quedamos amiguísimos, Parolín y yo con eso. Yo lo llevé, entonces nos fuimos al Vaticano, que íbamos a Roma en un viaje, íbamos a Roma con Laureano de guía, a beneficio de los de Se Nos Ayuda, y entonces yo había llamado antes a Parolín para hacer una cita, y tenemos una foto extraordinaria que te la puedo mostrar después para decirle para eso. ¿La subiste en Instagram? Sí, estuvieron en su momento, creo que, pero la tengo ahí. Sí, la subí en Instagram en un TBT que la cuando puse, anunciaron que venía él, exactamente. A oficiar la beatificación. Bueno, entonces tú te haces seguimiento, está bien, mira, óyeme. Y entonces fuimos y hablamos, estuvimos con él 3 horas. E inclusive, como el Papa iba el Papa estaba a un lado. Bueno, estuvimos con él ahí 3 horas hablando de todo, de lo humano y lo divino, pero más de lo humano que de lo divino, porque el Papa estaba en la sala contigua practicando en inglés lo que se iba al día siguiente para Estados Unidos, a la gira de Cuba y Estados Unidos. Entonces, dimos mucha información de lo que significaban los cubanos aquí, lo que significaba Cuba y todo. Entonces fue interesantísimo el viaje allá con Laureano, y entonces pues, con Parolín tuvimos muy buena relación, y tengo una foto con él también, cuando hacen al cardenal a Porras, estuvimos con él también otra vez. Bueno, y de verdad que ahí nos dieron un regalo que fue una sorpresa extraordinaria, que nos permitieron entrar a los archivos del Vaticano, los archivos secretos, y pudimos entrar a los archivos y revisamos historia de Venezuela, dónde estaba, y eso pasó cuando Pérez Jiménez, quién fue que se lo... Todo lo tienen al día, al giorno, de toda la historia de la relación de la Iglesia con Venezuela. Hablando del Papa Francisco, ¿no tuvo oportunidad en ese viaje de Claro, por supuesto que sí. Ya vi, con Porras nos preparó para que lo conociéramos y pudimos, claro, pero ¿qué puede decir? Uno lo saludamos, nos dio la bendición, habló y tal, pero no pudo haber intimidad porque éramos como 30, entonces, y claro, lo encontramos caminando después con otro cura venezolano que lo llevaba, lo ayudó a caminar ahí y tal. Bueno, lo vimos 2 veces y recibimos la comunión con él. ¿Cómo ves la gestión del Papa Francisco y todo lo que se ha dicho además de él por su ponderación? Bueno, yo creo que depende con el cristal y que lo mires. Yo creo que ya el hecho de ser latino lo identifica uno mucho con él, en el sentido ese, a pesar de ser argentino, como dicen ellos mismos, echando bromas, ¿no? Bueno, yo siento que es el Papa, Dios sabe lo que hace, es el Papa de estos tiempos, igual que el anterior, el Papa Ratzinger era otro estilo, era otra cosa, y le ha tocado pues momentos duros y difíciles con todo lo que acontece en el mundo, en el sentido religioso, humano, más en lo humano que en lo divino. Pero bueno, tiene que fajarse, ahí está. El gobierno venezolano y la Iglesia, durante los últimos 20 años, ¿cómo ves esa relación? Cada día peor, porque siento que el gobierno desde Chávez y con Maduro han sido gobiernos que la Iglesia la han querido utilizar y la Iglesia no se ha dejado. Quisieron dividirla, crearon hasta unos curas más cercanos a ellos que tienen y que han hecho de todo ahí al lado de ellos. Entonces es difícil. Siento que los gobiernos, tanto de Chávez como el de Maduro, han querido minimizar, ofender, apartar, dañar, perjudicar, hablar mal de la Iglesia, y la Iglesia tiene miles de años montada haciendo su labor, y yo creo que le pongan trabas y le hagan esto, siempre al final venceremos, diría. Pero es muy... Bueno, fíjate que la misma visita del cardenal Parolín, que estaba listo para venir ahora a la beatificación de José Gregorio, hubo que ser cancelada porque querían montar un show, que era montar un show hasta con los diablos de Yare y todas las cosas, para decir que Maduro, cuando había llevado la estatuica de José Gregorio, era el que había logrado que el Papa tomara la decisión. Menos mal que eso se abortó a tiempo, porque esa era una sorpresa que le tenían en el aeropuerto, le iban a recibir sin que estuviera previsto nada de eso. Así que yo creo que esa tensión se mantiene, y además creo que Maduro quiso utilizar al Papa Francisco en la visita, y otra cosa que hizo a Roma de repente para pedir apoyo y no sé cuánto y tal. Entonces, pero bueno, todo se va descubriendo. Yo creo que los caminos del Señor son mucho más
creíbles que los caminos de los humanos. ¿Cuál es su consideración frente a la estadística que posiciona a la Iglesia Católica como una de las instituciones más respetadas acá en Bueno, Venezuela? yo creo que con toda razón es así, porque ciertamente la Iglesia se ha ganado el respeto y la Iglesia ha estado al lado de los sufridos, de los humildes. La Iglesia no ha estado pegada, como decían antes, que era solo para los ricos. No. Aquí la Iglesia ha dado la cara y además la Iglesia desde Cáritas, pues con la cuestión de alimentación, fue la primera que puso el alerta en el cielo, en el grito al cielo de lo que venía, lo que iba a acontecer, y la dejaron de lado, y además creo que con la mala intención de perjudicarla, ¿no? Yo creo que esa es una realidad que no la podemos esconder. ¿Es compleja la fuente de la Iglesia? ¿La considera así? Bueno, yo creo que no tanto como pudo haber sido, porque yo creo que antes esta era más sigilosa, pero hoy día con la apertura, los medios y todo eso, yo creo que la Iglesia se ha acercado también a los medios, y eso es importante, más que los medios a la Iglesia. Se han acercado de verdad que de forma, déjame apagar aquí un momentito que estaba hablando. Creo que la Iglesia se ha abierto y ha sido muy diáfana en su proceder y en anunciar, a pesar de los riesgos que conlleva anunciar las situaciones, denunciar situaciones bien duras. Bueno, la misma pandemia esta, cuánto se habló de la Iglesia de las vacunas, cuánto se ha querido hacer y no han permitido. Bueno, ahorita mismo hasta la Cruz Roja le dicen que le van a permitir, y le dieron 36 vacunas un día, 38 vacunas otro, y ahora como que iban a dar 1000. Montan la carpa en la Universidad Santa María, traída por la Cruz Roja de Italia, una carpa para 500 personas, y entonces a un funcionario del gobierno se le ocurrió decir que no, ¿por qué la tienen allí? Si es una universidad privada, desmantélenla, tenemos 15 días de atraso en pasarla para el Parque del Este. Es decir, es traba tras traba, y yo siento que el país se ha dado cuenta, y el mundo, de que aquí nos están mintiendo con las cifras, con los fallecidos, con los contagiados y también con la vacuna. Y eso, la Iglesia ha sido clave en colocar estas denuncias en el tapete público, ¿no? Nelson, el paso a la modernidad de la Iglesia Católica la ves sumamente necesaria en este momento. ¿Ya crees que está montada en eso? No, yo espero que se monte, porque ciertamente la modernidad no se puede retrasar, la actualización. Claro que no vamos a cambiar normas, no se van a cambiar los conceptos desde el pecado hasta lo bueno y lo malo, todo eso, pero siento que poco a poco se ha ido adaptando a esas necesidades, y siento que la pandemia ha ayudado también a que pensemos un poquito más en el cielo, y que pensemos un poquito más en los que están sufriendo y en los muertos, porque a todos nos ha tocado de una u otra forma perder amigos, perder conocidos, perder familiares, y de verdad que siento que esta pandemia nos ha simbrado el corazón. Como lasallista, imaginó que iban a beatificar a José Gregorio Hernández en la capilla o en la iglesia. No, fíjate que esa iglesia fue muy controversial cuando la hicieron, porque esa iglesia la diseñó el doctor Carlos Guinán, que era el arquitecto Carlos Guinán, que era gobernador de Caracas en un gobierno de Copey. Y él era un tipo que venía muy ligado a la cuestión francesa, y esa iglesia es copiada de una de Reims, de otra parte. Entonces esa iglesia le parecía a la gente demasiado moderna para lo que estábamos acostumbrados, pero resulta que esa iglesia ha sido extraordinaria para lo que la escogieron, y además creo que la ceremonia de José Gregorio Hernández no tenía mejor sitio para hacerla que allí, como se hizo. Nelson, deberían haber más periodistas dedicados a las fuentes de la Iglesia. Bueno, no sé, yo no creo que haya periodistas de por sí dedicados a eso. Los medios asignan a alguien, aquí no hay nadie asignado oficialmente. Si a lo mejor puede ser un medio que tenga alguien que tenga relación con la Iglesia y pueda ir ahí, pero aquí no ha habido nunca esa señalización de que tú eres el que... ¿Quién fue uno que tuvo una relación extraordinaria? José Visconti, nuestro querido amigo, que en paz descanse, que sabíamos que todo lo que tenía con la Iglesia, Radio Caracas Televisión, donde fuera, él era el que tenía que estar ahí, porque era el que tenía, ese era un cura de civil, ¿no? Pero yo creo que no hay necesidad es decir, la modernidad de estos medios, de las redes y de todo esto, hace que
sea mucho más fluida la comunicación hoy día y no haya que tener asignado a nadie en específico, a no ser que sean momentos como un concilio, unas reuniones, ¿cómo se llama? El concilio y la otra es un sínodo. Un mensaje para los periodistas en su día de este 27 de junio. Bueno, que espero que alguna vez podamos volver a ejercer el periodismo como lo ejercíamos, con mucha libertad, con mucha democracia, con mucho acceso a la verdad y no solamente a la mentira. Entonces yo creo que lo que hay que pedir es que, bueno, que el cielo nos ayude a que esto se abra, porque ciertamente es doloroso ver el país, por supuesto, pero sentir que el periodismo le quitaron el papel, le quitaron las señales, le quitaron la licencia, y es decir, hoy hacer periodismo aquí es casi como hacer lo que en algún momento fue escondido un narcotraficante, una cosa, porque si no, te friegan. Entonces yo creo que lo que hay que rescatar es que vuelva a ejercerse el periodismo. Venezuela tuvo momentos estelares en el periodismo y aquí se hicieron cosas maravillosas en materia de periodismo, en los medios que había, la modernidad que teníamos aquí. Nada más con ver un operativo electoral de Venevisión, que participé muchas veces, solamente en una Radio Caracas, pero como en 7 en Venevisión, en el 4 en Venevisión, porque era cada 5 años. De verdad que demuestra que estamos muy mal hoy día en ese sentido. El hecho de que el papel se acabó con el bosque de Uberito, se acabó con la fábrica de papel que había para los periódicos, para quitarles, era la forma de cercenarlo, de quitarle la opinión, de que no hubiera opinión en la calle, de que no hubiera opinión libre, de que no se opinara, que no se criticara al gobierno, y ahí tenemos ya 21 años pagando pues esta pena, porque esto da vergüenza y da pena ver un país que estuvo entre los mejores del mundo y venía tanta gente aquí a ponerlo como ejemplo en cuanto al desarrollo, con vicisitudes, problemas, defectos y todo, pero un país en el que se respira un aire de progreso para ver este atraso, que no son los 21 años, son 40, yo creo que hay que echarlo para atrás, 42, 50 años para atrás nos han llevado. Entonces yo siento que hay que seguir luchando para que volvamos a recuperar nuestras libertades.